El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Esta es la parte 24 y última. Dorian Gray estaba volviendo a su casa cuando escuchó a dos jóvenes con traje de noche que pasaban y uno le susurró al otro: ese es Dorian Gray. Recordó lo mucho que solía gustarle que lo señalaran, o se quedaran mirándolo, o hablaran de él. Ahora estaba cansado de oír su nombre. La mitad del encanto del pueblecito donde pasaba tanto tiempo últimamente era que allí nadie sabía quién era. Le había dicho a la muchacha a la que había enamorado que era pobre y ella lo había creído. Le había dicho una vez que era malvado y ella se había reído de él. Y le había dicho que las personas malvadas eran siempre muy viejas y muy feas. Cómo era su risa, igual que el canto de un tordo. Y qué hermosa estaba en sus vestidos de algodón y con sus grandes sombreros. Ella no sabía nada, pero tenía todo lo que él había perdido. Cuando llegó a su casa, encontró a su criado esperándolo. Lo mandó a dormir y se tumbó en el sofá de la biblioteca y empezó a pensar en algunas de las cosas que Lord Henry le había dicho. ¿Era verdad que nadie podía cambiar nunca? Sentía una inmensa nostalgia de la pureza inmaculada de su niñez, de rosas blancas, como Lord Henry la había llamado en una ocasión. Sabía que se había manchado, que había llenado su mente de corrupción y había alimentado de horror su fantasía, que había sido una mala influencia para otros y había experimentado una terrible alegría al serlo, y que de entre las vidas que se habían cruzado con la suya, las más hermosas y prometedoras, él las había arrastrado a la desgracia. Pero ¿era todo irreparable? No había esperanza para él. Era mejor no pensar en el pasado. Nada podía cambiarlo. Era en él mismo y en su futuro en lo que debía pensar. Alan Campbell se había pegado un tiro una noche en su laboratorio, pero no había revelado el secreto que lo habían obligado a conocer. La agitación que había despertado la desaparición de Basil Hallward pronto pasaría. Ya estaba decayendo. Se hallaba perfectamente a salvo allí. Y lo cierto es que tampoco la muerte de Basil Hallward, lo que pesaba más en su mente, no era. Era la muerte en vida de su propia alma lo que lo perturbaba. Basil había pintado el retrato que había arruinado su existencia. No podía perdonarle eso. Era el retrato el causante de todo. Basil le había dicho cosas intolerables que él había soportado con paciencia. El asesinato no había sido más que la locura de un instante, y en cuanto a Alan Campbell, su suicidio había sido el resultado de su propia acción. Él la había elegido, no era culpa suya. Una nueva vida, eso era lo que necesitaba, eso era lo que estaba esperando. Sin duda había comenzado ya. Se había apiadado de una inocente. En cualquier caso, jamás volvería a tentar a la inocencia. Sería bueno. Al pensar en Hetty Merton, comenzó a preguntarse si el retrato en la habitación cerrada con llave habría cambiado. ¿Seguiría siendo tan horrible como antes? Tal vez, si su vida se volviera pura, podría ser capaz de eliminar cada uno de los signos de pasión malvada de su rostro. Quizás los signos del mal hubieran desaparecido ya. Iría a comprobarlo. Tomó la lámpara de la mesa y subió las escaleras. Al abrir la puerta cerrada con llave, una sonrisa de alegría revoloteó por su rostro joven y permaneció en sus labios un momento.
Sí, sería bueno. Y aquel horrible objeto que había estado ocultando no lo aterrorizaría más. Sentía como si ya lo hubieran liberado de la carga. Entró tranquilamente, cerrando la puerta tras él, como tenía por costumbre, y apartó la cortina púrpura del retrato. Un grito de dolor e indignación brotó de él. No pudo ver otro cambio que una mirada astuta en los ojos y la curvada arruga en los labios de la hipocresía. Seguía siendo algo repugnante, más repugnante que antes, si es que era posible, y las gotas de color escarlata que salpicaban la mano parecían aún más brillantes y como si fueran de sangre recién derramada. ¿Era mera vanidad lo que lo había empujado a su única buena acción? ¿O era el deseo de una sensación nueva, como Lord Henry había insinuado con su risa burlona? ¿O acaso se trataba de esa pasión por interpretar un papel que a veces nos lleva a hacer las cosas mejores de lo que nosotros mismos en realidad somos? ¿O eran quizás las tres cosas al mismo tiempo? Porque la mancha roja era aún mayor. Parecía haberse extendido como una horrible enfermedad por los dedos arrugados. Había sangre en los pies como si hubiera estado goteando, sangre incluso en la mano que no había sostenido el cuchillo. ¿Confesar? ¿Significaba aquello que debía confesar? ¿Entregarse y ser condenado a muerte? Sintió que la idea era monstruosa y además, ¿quién lo creería aún si confesara? No quedaban huellas del hombre asesinado en ninguna parte. Todas sus pertenencias habían sido destruidas. Él mismo había quemado las cosas que quedaron abajo. El mundo simplemente diría que estaba loco. Lo encerrarían si persistía en su historia. Pero tenía el deber de confesar, de sufrir la deshonra pública y hacer pública expiación. Había un Dios que exigía a los hombres que confesaran sus pecados a la tierra, además de confesárselos al cielo. Nada que pudiera hacer lo redimiría hasta haber contado su pecado. ¿Su pecado? Se encogió de hombros. La muerte de Basil Hallward tenía muy poco que ver con él. Estaba pensando en Hetty Merton. Era un espejo injusto, aquel espejo de su alma en el que se estaba mirando. Vanidad, curiosidad, hipocresía. No había nada más que eso en su renuncia. Había habido algo más, al menos eso pensaba. Pero ¿quién podría decirlo? ¿Y aquel asesinato? ¿Iba a perseguirlo durante toda su vida? ¿Es que nunca iba a librarse del pasado? ¿Iba verdaderamente a confesar? No, solo existía una prueba contra él, el cuadro mismo. Esa era la prueba. Lo destruiría. ¿Por qué lo había conservado durante tanto tiempo? Le había proporcionado placer una vez verlo envejecer y cambiar. Últimamente ya no sentía tal placer. Lo había mantenido en vela por las noches. Cuando había estado lejos, lo había llenado de terror que otros ojos pudieran mirarlo. Había llevado melancolía a sus pasiones. Su mero recuerdo había arruinado muchos momentos de dicha. Había sido como una conciencia para él. Sí, había sido su conciencia. Lo destruiría. Miró a su alrededor y vio el cuchillo que había apuñalado a Basil Hallward. Lo había limpiado muchas veces, hasta que no había quedado ninguna mancha en él. Estaba reluciente y resplandecía.
igual que había matado al pintor, ahora acabaría con su obra y todo lo que ésta significaba. Mataría el pasado y cuando estuviera muerto sería libre. Lo tomó y apuñaló el lienzo con él, desgarrándolo de arriba a abajo. Se oyó un grito y un golpe. El grito fue tan horrible en su agonía que los aterrorizados sirvientes despertaron y salieron de sus habitaciones. Dos caballeros que pasaban por la plaza abajo, en la calle, se detuvieron y miraron a la gran mansión. Luego siguieron caminando hasta dar con un policía al que llevaron de vuelta. El hombre llamó al timbre varias veces, pero no respondieron. La casa estaba completamente a oscuras, salvo por una luz en una de las ventanas de arriba. Después de un rato se marchó y permaneció en el pórtico de la casa contigua vigilando. ¿De quién es esa casa, agente?, preguntó el caballero de más edad. Del señor Dorian Gray, señor, respondió el policía. Los dos se miraron mientras seguían su camino e hicieron un gesto de desdén. Uno de ellos era el tío de Sir Henry Ashton. Dentro, en las habitaciones del servicio de la casa, los criados a medio vestir hablaban entre ellos en susurros. La anciana señora Leaf lloraba y se apretaba las manos. Francis tenía la palidez de la muerte. Alrededor de un cuarto de hora después, subió las escaleras con un cochero y uno de los lacayos. Llamaron a la puerta, pero nadie respondió. Llamaron a voces. Todo siguió en silencio. Al fin, tras intentar forzar la puerta inútilmente, subieron hasta el tejado y desde allí se dejaron caer hasta el balcón. Las ventanas cedieron con facilidad. Los pestillos eran antiguos. Cuando entraron, hallaron colgando de la pared un espléndido retrato de su patrón, tal como la última vez que lo habían visto, en todo el esplendor de su exquisita juventud y belleza. Yaciendo en el suelo había un hombre muerto en traje de noche, con un cuchillo en el corazón. Era un hombre marchito y arrugado, y una visión repulsiva. No fue hasta que examinaron sus anillos cuando lo reconocieron. Así termina el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde.